La química estudia la materia, y para poder comprenderla debemos estudiar la diversidad de las sustancias y los métodos de separación que existen. Una sustancia es una forma de materia que tiene una composición química uniforme y bien definida. Las sustancias están compuestas por dos o más átomos o moléculas que son idénticas en su estructura y propiedades químicas. Tienen propiedades características que las distinguen de otras sustancias y no pueden separarse en componentes más simples mediante métodos físicos simples. Ejemplos de sustancias incluyen elementos individuales como el oxígeno O2 y el hidrógeno H2. 2 porque recordemos que las sustancias dijimos que están compuestas por dos o más átomos, así como compuestos químicos específicos como lo es el agua H2O o la sal de mesa, el cloruro de sodio NaCl. Una mezcla es una combinación física de dos o más sustancias diferentes en proporciones variables, donde las sustancias individuales conservan sus propiedades químicas y físicas. Las mezclas pueden separarse en sus componentes originales mediante métodos físicos, ya que las sustancias en una mezcla no están químicamente unidas entre sí. Eso es muy importante. Y las mezclas se pueden dividir en homogéneas o heterogéneas. En las mezclas homogéneas, los componentes están distribuidos de manera uniforme y no se pueden distinguir a simple vista. Un ejemplo es una solución de azúcar en agua, donde el azúcar se disuelve completamente en el agua y la mezcla resultante parece uniforme en todas sus partes. Una mezcla heterogénea es un poco diferente porque los componentes no están distribuidos de manera uniforme y se pueden distinguir a simple vista. Un ejemplo puede ser la mezcla entre el agua y el aceite, donde pues se pueden ver sus dos fases separadas debido a la densidad que presenta cada uno. Una capa de aceite flotando sobre el agua. Como otro ejemplo tenemos una malteada en el caso de lo homogéneo, porque no se distingue la leche de las partículas de chocolate, por ejemplo. Y en el caso de la heterogénea tenemos que es una mezcla que es pues una ensalada, porque sí se va a distinguir los componentes. Por ejemplo, acá el jitomate de la lechuga y todo lo que lleva, pero sí se ve de qué está hecho. Aquí posee un pequeño resumen. Si gustan pueden pausar el video y leerlo con calma para continuar con ahora lo que son los métodos con los cuales se va a llevar a cabo la separación de los componentes de una mezcla o una solución. Los métodos son la selección, decantación, filtración, centrifugación, evaporación, cristalización, destilación, sublimación, cromatografía, magnetismo, y todos estos son métodos físicos porque no van a implicar reacciones químicas. Vamos a ver cada uno. Sé que parece mucha información, pero realmente el nombre del método nos dice de qué va a tratar. Por ejemplo, el método de selección. Este es un proceso de elegir. Este va a ser bastante simple porque vamos a separar manualmente elementos de una mezcla basándonos en diferencias físicas como el tamaño o el color. Por ejemplo, el separar piedras y canicas. En el caso de la decantación, esto consiste en separar dos líquidos inmiscibles. Esto quiere decir que no se mezclan, dejando que se asienten y luego vertiendo uno de ellos cuidadosamente sin agitar la mezcla. Por ejemplo, el colar la arena es un método de decantación aprovechando su densidad. La filtración es en donde pues, se va a utilizar un filtro para separar partículas sólidas de un líquido o un gas. Y pues sí, se van a quedar atrapadas las partículas y el líquido o gas va a pasar. Como ejemplo tenemos a la cafetera eléctrica. En el caso de la centrifugación, este es bastante curioso y muy bonito. Es un método que va a utilizar la fuerza centrífuga para separar los componentes de una mezcla basándonos en la densidad, y se utiliza la fuerza una centrífuga justamente porque va a girar mucho rápidamente, muy rápidamente, para que la mezcla pueda separar sus componentes. Por ejemplo, tenemos la centrifugación de la secadora de la ropa, o también para hacer análisis de sangre. Se van a separar los componentes de la sangre ahí. En la evaporación se calienta una solución líquida para que el solvente se evapore, dejando atrás los solutos en forma sólida o concentrada. Como ejemplo tenemos los rayos solares que evaporan el agua del mar y se obtiene la sal.
La cristalización consiste en enfriar una solución sobresaturada para que los solutos se formen como cristales sólidos separándose de la solución. Por ejemplo, la obtención de la cajeta. En el caso de la destilación, se va a aprovechar los diferentes puntos de ebullición de la sustancia, calentando la mezcla y luego condensando los vapores para obtener líquidos separados. En la sublimación, una sustancia sólida se va a convertir directamente en gas sin pasar por la fase líquida, permitiendo la separación de componentes volátiles. La cromatografía es una técnica que se utiliza para separar componentes de una mezcla en función de su velocidad de migración a través de un medio, como una columna, con ayuda de solventes. Un ejemplo del uso de la cromatografía es la obtención del color de una planta. Y finalmente el magnetismo se va a emplear para separar materiales magnéticos, como dice su nombre, de una mezcla utilizando un imán. Los componentes magnéticos son atrapados y separados del resto de la mezcla. Como ejemplo, el separar hierro de aluminio.